Hoy me preguntaba si España vive en el pasado o es capaz de convivir con él. Y la pregunta me he dado cuenta que aparece con bastante frecuencia, ¿ah? Casi siempre formulada desde afuera, a veces repetida desde adentro de España, ¿no? Con cierta incomodidad, porque se dice que España mira demasiado como para atrás, que arrastra su historia, que no termina de soltarla. Pero quizás esa lectura, aunque es tentadora, yo creo que es incompleta, porque vivir en el pasado no es lo mismo que convivir con él. Claro que no. Y España es más que vivir anclada como en lo que fue. Ha desarrollado quizás una habilidad rara y valiosa, que es la de integrar su memoria en la vida cotidiana sin convertirla como en un museo ni en una carga. Convivir con el pasado no es nostalgia. Finalmente, si lo ves bien, es continuidad. Es entender que el tiempo no es una línea recta que avanza borrando lo anterior, sino una superposición como de capas que dialogan entre sí. Y España funciona así, como un territorio donde lo antiguo no estorba como a lo nuevo, ¿no? Claro, sino que lo acompaña, lo condiciona y muchas veces lo enriquece. Aquí el pasado no está encerrado porque el pasado camina, respira, se usa. Basta observar cómo se viven los espacios para entenderlo. Los edificios con siglos de historia siguen cumpliendo funciones actuales. Las plazas medievales albergan conversaciones contemporáneas. Imagínate los mercados centenarios que conviven con tecnologías modernas, como no como piezas de museo, sino como una infraestructura viva que se utiliza. El pasado no se contempla desde lejos, se pisa todos los días, todos los días. Eso no es vivir en el pasado, es reconocer que lo que funcionó bien no necesita ser eliminado como para poder avanzar. Y España no siente la necesidad de empezar de cero cada vez que quiere modernizarse, ¿no? Prefiere ajustar, adaptar, dialogar. Y esa actitud no nace de una falta de ambición, sino de una comprensión profunda. La identidad no se reinventa desde la nada, se transforma con lo que ya existe, ¿no? Y hay países que avanzan rompiendo con lo anterior, ¿no? Claro. Y España avanza incorporando todo. Y esa diferencia es la clave. Convivir con el pasado implica también aceptar sus luces y sus sombras. ¿Ah? Claro, no es menor. Pero tampoco es negarlo, no idealizarlo. España no es un país ingenuo como respecto a su historia. Yo creo que eso todos lo sabemos, porque España la conoce, conoce su historia, conoce perfecto. La discute, de hecho, la revisa. Y a veces con mucha intensidad, claro. Pero esa discusión al final forma parte como del tejido social. No es una señal de atraso, sino que es una sociedad que entiende que su historia importa, porque sigue influyendo como en el presente. Una sociedad que ha olvidado que su pasado quizás no es más libre, es más vulnerable. España ha aprendido a lo largo de los siglos, a mucho largo de los siglos, que la memoria es una herramienta que permite entender que por qué ciertos debates también reaparecen, por qué ciertas tensiones persisten, por qué algunas decisiones pesan más que otras, por qué quizás la memoria no paraliza. Yo creo que la memoria en España te orienta. Y esa convivencia se nota también en el lenguaje. Palabras antiguas siguen vivas. Qué impresionante. A mí eso me impresiona mucho. Muchísimo. Las expresiones locales que resisten, los acentos que no se neutralizan del todo. El idioma conserva todos estos matices, los ritmos, las herencias. Me encanta porque no se homogeniza completamente como para facilitarte el consumo global, ¿no? Como para facilitarte la voz en el idioma global, ¿no? Sino que me gusta que proteja la diferencia. Y eso no es vivir en el pasado, es cuidar la riqueza que ha sido acumulada, el acento. España entiende que la diversidad lingüística y cultural no es una anomalía, sino un capital. Y convivir con ese capital, por supuesto que exige tiempo, exige paciencia, existe también una cierta tolerancia como a la complejidad. No todo se puede simplificar sin perder algo valioso en el proceso.
Y la convivencia con el pasado también se manifiesta en los ritmos de vida. Los horarios españoles desconciertan a muchos porque al final tú te das cuenta de que no encajan del todo como con los modelos industriales que son más rígidos. Comer tarde, alargar la conversación, mezclar el trabajo y la vida social, no es una resistencia cultural como al cambio, es una elección cultural que prioriza la experiencia humana por sobre la optimización extrema del tiempo. Y España no organiza su vida únicamente como en función de la productividad medida en cifras. Organiza su vida en función de la habitabilidad del tiempo y eso es una herencia histórica, sí, pero también una decisión contemporánea. Vivir en el pasado sería como negarse quizás a cualquier cambio, ¿no? Y convivir con él es elegir qué cambiar, qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que conservar. Y España ha cambiado mucho, claro, más de lo que a veces inclusive se reconoce. Ha transformado sus infraestructuras, su economía, su posición en el mundo, su estructura social, pero la ha hecho sin romper del todo como es con sus formas de relación, con su manera de estar en el mundo, con su idea de comunidad. Y ese equilibrio no es casual, es el resultado de siglos de adaptación. España ha sido un cruce de caminos, de fronteras, de imperios, de periferia, de centro y margen, ¿eh? Y ha aprendido como a vivir con esas contradicciones, a aceptar que no todo encaja como de forma perfecta, a convivir con capas superpuestas también de historia, de identidad y de sentido. Y eso genera una sociedad con una relación más compleja con el tiempo, menos obsesionada con la novedad por la novedad misma, ¿no? Menos dispuesta a borrar lo anterior solo porque quizás es antiguo, ¿no? En España, lo nuevo no se legitima por ser nuevo, sino por ser útil, por ser habitable, por ser integrable. Y esa lógica puede parecer lenta desde afuera, pero produce al final resultados que son mucho más estables. También se nota en la manera de construir ciudad. Muchas urbes españolas han crecido respetando trazas históricas, adaptándose a nuevas necesidades en lugar de eliminarlas. Por ejemplo, las calles estrechas que siguen funcionando, los barrios antiguos que se regeneran sin perder del todo su carácter, edificios históricos que se reutilizan, y eso no es una falta de modernidad bajo ninguna circunstancia, sino que es una modernidad que entiende que el valor está en el contexto, ¿no? Y convivir con el pasado permite una arquitectura que es mucho más humana, menos abstracta, más consciente de la escala, del clima, del uso real. El pasado aporta soluciones que son probadas, errores que son conocidos, aprendizajes que están acumulados, y ignorarlos sería una forma de soberbia. España no necesita demostrar constantemente que es moderna, lo es en su manera de integrar. Y otro aspecto positivo de esta convivencia yo creo que es la relación con la memoria colectiva. Por ejemplo, las tradiciones no se mantienen como espectáculos vacíos, sino como prácticas que aún tienen sentido para quienes las viven. Por ejemplo, las fiestas, los rituales, las costumbres siguen siendo como espacios de encuentro, no solo productos culturales. Y eso es lo que crea una continuidad social. Yo lo encuentro hermoso. Generaciones que comparten referencias, lenguajes que son comunes, estas experiencias que son transmitidas. No todo se reinicia como cada década. Y en un mundo donde, imagínate, todas las sociedades que sienten una ruptura constante como entre las generaciones, España conserva los puentes, a veces frágiles, a veces tensos, pero existentes. Y convivir con el pasado también implica una cierta humildad histórica. Saber qué es lo que hoy parece definitivo, mañana puede no serlo. España ha visto caer estructuras que parecían que eran eternas, ¿no? Y eso es lo que genera una relación más prudente con el presente, menos triunfalista, menos dogmática. Y esa prudencia no es como un inmovilismo, es perspectiva. España no corre desesperadamente detrás de cada tendencia global. Observa, adapta, traduce, incorpora lo que encaja con su manera de vivir, deja pasar lo que no. Y eso no es atraso, eso es criterio.
Por supuesto, convivir con el pasado no está exento de tensiones. Hay debates, desacuerdos, interpretaciones distintas, pero esos debates son parte de la convivencia. Es una sociedad que discute, su historia está viva, claro. Una que está silenciada o que al final lo borre, corre el riesgo de repetir todo lo que pasó atrás sin entender qué pasó. Y España discute su pasado, claro, porque sabe que sigue influyendo como en su presente. Y discutir no significa estar atrapado, significa hacerse cargo también de lo que ocurrió en algún momento. Vivir en el pasado sería como usarlo como una excusa para no cambiar. Convivir con él es usarlo como una referencia para decidir mejor. Y España en ese sentido ofrece una lección interesante en un mundo que está obsesionado con la velocidad. Uf, es tremendo eso, ¿no? España muestra que avanzar no siempre implica romper, que modernizar no siempre significa estar reemplazando y que la innovación puede ser también una forma como de continuidad. Y esa convivencia es la que genera una identidad más sólida, menos dependiente como de la aprobación. No sé, como que siento que es una sociedad más conectada con su propio recorrido, ¿no? Y España no necesita inventarse constantemente como una narrativa nueva, porque tiene una historia suficientemente rica como para dialogar con el presente. Y eso da seguridad cultural, claro. Cuando una sociedad se siente segura de su identidad, puede abrirse sin miedo, sin miedo. Puede recibir influencias sin perderse, puede cambiar sin disolverse. Y España, con todas sus contradicciones, ha desarrollado esa capacidad. Por eso, más que vivir en el pasado, España vive con el pasado. Y lo lleva consigo, lo adapta, lo cuestiona, lo usa y no lo lleva como un peso, sino como un recurso. Y en un tiempo, imagínate, donde hay tantas sociedades que se sienten que están tremendamente desarraigadas, fragmentadas, aceleradas hasta el agotamiento, esa convivencia se vuelve una ventaja. Y España no se quedó atrás, eligió un ritmo que es distinto, nada más. No vive mirando como por el retrovisor, vive con memoria periférica, sabe de dónde viene mientras decide hacia dónde va también. Y bueno, la pregunta entonces quizás estaba mal planteada. No, no es España, no es si España vive o no en el pasado o convive con él. Yo creo que la verdadera pregunta es si hemos aprendido como a valorar lo que significa convivir con el tiempo en todas sus dimensiones. Claro, porque convivir con el pasado no como que no impide básicamente construir el futuro, no tiene por qué impedirlo. Al contrario, lo hace más habitable. Y España, con su capacidad de integrar, de mezclar, de sostener capas, no es un país que está detenido, es un país profundo y en un mundo que avanza tan rápido, pero que a veces avanza sin dirección, yo creo que la profundidad también es una forma de progreso. Así que si este video te ayudó a reflexionar, te hizo pensar, por favor, déjame acá abajo tu comentario, apoya este video con un like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Tantos videos que estás viendo de mí y todavía no te suscribes. ¿Cómo es posible? Nos vemos en el siguiente video. Chao.